Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. Drogas y cerebro, cocaína y estimulantes, la mecánica del placer. En la actualidad, la biología es capaz de explicar los efectos en nuestras cabezas y el estudio de las drogas permite a la ciencia comprender mejor el funcionamiento del cerebro. La cocaína y su derivado, el crack, las anfetaminas y los antidepresivos tienen en común suministrar energía, confianza y una cierta euforia. Todas son drogas estimulantes del cerebro. En las montañas de América del Sur, la hoja de coca es una planta sagrada y milenaria. Bajo el imperio inca, la quemaban y la consumían durante las ceremonias en honor al dios Sol. Aún hoy en día, los chamanes indios se sirven de ella para los ritos adivinatorios. En Colombia, Bolivia y Perú, la mayor parte de los indígenas tradicionalmente mastican las hojas de coca como aporte de energía para resistir la fatiga y para eliminar la sensación de hambre. Aunque los campesinos tienen el derecho a cultivar la coca de manera legal para el consumo propio o para la fabricación de medicamentos, sin embargo, pueden ganar el doble vendiendo su cosecha a los laboratorios clandestinos que fabrican la cocaína. Se calcula que en la actualidad hay más de 13 millones de cocainómanos en el mundo. Con 158.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, la cocaína genera un tráfico colosal que produce millones de dólares en beneficios y pone a aldeas enteras a expensas de los narcotraficantes. Esta es la hoja de coca. Este de aquí es su droga, lo que sale. Esto de acá. Esto una vez que se le pisa ya comienza a salir, mira. Sale la droga. Su nombre es el... Primero le ponemos esto, o más. Para que tenga efectos en el cerebro, el punto de partida es puramente químico, con grandes dosis de cal, ácido sulfúrico y queroseno que sirven de fijador. A partir de la cocaína se fabrica también un derivado muy potente, el crack, que se vende bajo la forma de pequeñas piedrecitas. En vivo y en directo, para que prendas pues estas notas, esto no se toma. Eso se llega hasta nuestro paladar, hasta aquí nomás y se le bota. Ahí va, ahí sale la... Fuerte más. ¿Has probado el palo? ¿Okay? Sí, siento para la cuchara tengo que... Ya no ve. Go ahead, from your side, Gene. There you go. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York, es uno de los pocos lugares del mundo en donde investigadores como Jean-Jacques Wang pueden estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo la acción de las drogas. Sabemos que la cocaína la usaban desde hace miles de años los indios de Sudamérica. La masticaban de la misma forma que el tabaco, lo cual no creaba dependencia. No era considerada una droga adictiva. Luego apareció el crack. Esnifada no provoca dependencia, pero fumada o inyectada en vena provoca una gran dependencia. Por tanto, el modo de administrársela y la velocidad con la que llega la cocaína al cerebro son lo que hacen a una persona dependiente.
Generalmente, los consumidores neoyorquinos utilizan una pipa con filtro en la que depositan el crack, ponen una cierta cantidad de crack en ella y lo queman con un mechero para inhalarlo. Retienen la respiración y lo exhalan. El humo del crack pasa a través de la boca, de ahí a los pulmones e inmediatamente al cerebro. En Brookhaven utilizan sobre todo la tomografía mediante la emisión de positones. Las radiaciones dibujan de forma virtual el cerebro para identificar las zonas activadas por las drogas. Aquí hemos podido demostrar que el crack invade ciertas regiones del cerebro mucho más rápido que la cocaína en polvo o inyectada, una velocidad que explica la temible intensidad de sus efectos. Estos trabajos están coordinados por Nora Volkov, una científica situada a la cabeza del organismo que supervisa cualquier investigación estadounidense acerca de las drogas. Estamos mostrando con la ayuda de la tecnología de la imagen, junto a otros investigadores y experimentos con animales, que las drogas, administradas repetidamente, perturban de manera fundamental la manera con la que trabaja el cerebro. Afecta especialmente a la motivación. La motivación que una persona siente por tomar esta droga se vuelve extremadamente intensa. Pero también afecta a zonas del cerebro que están implicadas en operaciones como la toma de decisiones, el raciocinio, la capacidad de controlar nuestros actos. Afecta también a los circuitos de la memoria. Y no solo a los circuitos que utilizamos para aprender una nueva lengua, sino también a aquellos implicados en recordar experiencias emocionales. Dentro de la cavidad craneal, el córtex es la parte más visible. Es donde residen nuestras facultades intelectuales. Bajo sus repliegues, en una zona oculta, se encuentra el área límbica que gobierna las emociones y las motivaciones. Y es aquí donde las drogas actúan. Para ello, todas las drogas piratean el sistema de comunicación del cerebro, pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que dependen el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Estos mecanismos se dan en los seres humanos y en general en los mamíferos, incluidos los más pequeños. Nunca hubiéramos podido estudiar la acción de las drogas de no haber sido por las ratas y los ratones. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas controladas o normales con las ratas denominadas knockout. Esta técnica consiste en suprimir los genes de los ratones normales. Por ejemplo, el gen responsable de la fabricación de un neurotransmisor. Estos ratones modificados genéticamente se llaman ratones knockout. Al día de hoy conocemos una decena de neurotransmisores, pero hay uno que juega un papel fundamental en la sensación del placer y la atracción por las drogas. Es la conocida dopamina. Vean a qué se parece la dopamina al microscopio bajo su forma cristalizada.
y bajo la representación de un enlace químico. Una molécula microscópica de la que Bruno Giros estudia sus efectos destacados en el cerebro de los ratones normales y de los ratones knockout. Todas las drogas utilizadas por el hombre, la nicotina, el alcohol, los opiáceos, los cannabinoides, los estimulantes del cerebro, todas estas drogas tienen una cosa en común: liberan dopamina. Así pues, la dopamina es efectivamente el centro de sus circuitos de recompensa, por no decir de sus circuitos de placer. La dopamina es liberada igualmente a través del juego compulsivo, las actividades sexuales o la ingesta de alimento. Y son precisamente la actividad sexual y la ingesta de comida factores importantes en la liberación de la dopamina. Es decir, se trata de comportamientos de supervivencia, son indispensables para la continuidad de la especie. Las drogas no hacen sino minar estas actividades y van en cierto sentido a engañar al sistema, a aprovecharse de él. El cerebro en un principio no fue diseñado para depender de las drogas, sino que fue creado para activar sistemas de refuerzo que permitieran justamente la mencionada actividad sexual y la ingesta de alimento. Las drogas de una manera general van a engañar a estos sistemas y ocupar su lugar. Este experimento permite observar una de las funciones de la dopamina. En la caja de la derecha, un ratón normal. A la izquierda, un ratón knockout, al que se le ha suprimido un elemento esencial en el circuito de la dopamina, el que la transporta. Contrariamente al ratón normal, el knockout se muestra inquieto. Si se le inyecta cocaína al ratón normal, este tendrá exactamente el mismo comportamiento. Por una parte tenemos la terminación nerviosa del animal normal, que libera la dopamina. La dopamina no va a tardar en instalarse en los receptores que están aquí en la célula receptora. Y rápidamente dicha dopamina es recaptada por el transportador de la dopamina, aquí, para así alcanzar el interior de la neurona. En el caso del ratón normal, al que le hemos inyectado cocaína, esta droga, un psicoestimulante como las anfetaminas, es una molécula que bloquea al transportador de la dopamina. En nuestro ratón knockout se da también la misma terminación, la liberación de la dopamina, la activación de los receptores, pero no la recaptación. Por tanto, se liberan grandes cantidades de dopamina aquí en la sinapsis y toda esta dopamina activa a los receptores de manera muy importante. Aquí pueden ver esta hiperactividad. Ahora son mucho más activos. De hecho, muestran un comportamiento totalmente idéntico al de los ratones normales que acaban de ver y a los que se les ha inyectado cocaína. Una vez que hemos comprendido el sistema, ya podemos identificar los mecanismos con los que pondremos en juego una menor cantidad de dopamina a liberar, o lo contrario. A continuación lo compararemos con el ser humano, para así probar estas hipótesis con las moléculas que están a nuestra disposición o que van a ser desarrolladas en años venideros. Evidentemente, a nuestra cobaya no le podemos preguntar cómo le afecta a su psique, que es lo que buscamos en el hombre. Pero todo lo que hay detrás de estos problemas de pensamiento, toda la neurobiología, es estrictamente la misma. Es justo la expresión de esta neurobiología que, por ejemplo, en los ratones se mostrará en el movimiento y en el hombre en una gran actividad mental. Al observar estos mecanismos en los ratones de control y en los knockout, los investigadores identifican las innumerables funciones de la dopamina en nuestro cerebro. Y cuando cortan estos diminutos cerebros en láminas, atraviesan una primera etapa en el descubrimiento de nuevos medicamentos. En la Universidad de Cambridge, Barry Everett dirige el Departamento de Psicología Experimental, donde estudia el papel de la dopamina en la toma compulsiva de drogas.
Lo que interesa de estas drogas es que afectan directamente sobre el modo de actuar de este circuito de la dopamina. Pero los opiáceos, como la heroína y la morfina, interactúan sobre sus propios objetivos en el cerebro, que no son los receptores de las neuronas de dopamina. Interactúan más bien en los llamados receptores opiáceos. La nicotina, como su nombre indica, interactúa con el receptor nicotínico de la acetilcolina. El cannabis interactúa con el receptor cannabinoide. El alcohol interactúa con muchas cosas, y entre ellas están los receptores metilenodioxianfetamina y ácido gamma-aminobutírico. Así pues, cada tipo de droga tiene su propio objetivo químico en el cerebro. Y una de las grandes teorías que prevalecen para explicar por qué todas las drogas son adictivas, aunque ellas sean de diferente tipo, es que a través de sus diferentes zonas de acción primarias, su acción converge en el circuito de la dopamina. De una u otra forma, la dopamina acaba subiendo al cerebro. Estimulada por la cocaína, la dopamina no asciende a cualquier parte del cerebro. Se concentra en el área límbica a nivel del cuerpo estriado y más en concreto en el núcleo accumbens. Desde hace 10 años, el estudio de esta zona, a la vez minúscula y crucial, ha desencadenado una pequeña revolución en la neurociencia. Todos están de acuerdo en que el núcleo accumbens sería el centro de sensaciones de placer provocadas por la dopamina. Comparada con otras fuentes de recompensas, y sobre todo con las sensaciones subjetivas de placer, como comer, beber o el sexo, es claro que lo que uno hace cuando lleva a cabo estas actividades es bastante diferente. Cada cual busca el objeto de su motivación. Busca comida, busca agua, se desea sexo. Entonces uno adopta un comportamiento particular, como comer, con todo lo que implica dicho acto. Se degusta, se traga, se ingiere y se libera glucosa. Y se cree que en un determinado punto de este proceso, quizá desde los primeros instantes en que nos llevamos la comida a la boca, cambiamos la actividad del circuito de la dopamina, y esto ha sido medido. Con las drogas no anhelamos ninguno de los que a menudo llamamos comportamientos de consumo, es decir, de llevarnos algo a la boca, degustarlo, masticarlo o incluso mantener una actividad sexual. Cuando algo entra inyectado en vena o en forma de humo por la nariz, se produce un cortocircuito que altera el proceso de la dopamina directa y rápidamente, sin ninguna actividad preliminar. De ahí el concepto de alteración del sistema de recompensa del cerebro. Bajo la acción de la cocaína, la dopamina permanece activa durante la sinapsis 300 veces más tiempo que en estado normal. Ciertos estudios demuestran que esta avalancha en el cerebro de los cocainómanos acaba dañando los receptores de la dopamina. Aun reparándose ellos solos, jamás recuperarán la eficacia inicial, incluso después de años de abstinencia. Los daños cerebrales que arrastra son cuadros depresivos y dificultades de concentración. Bombardeado de dopamina, un cerebro bajo la cocaína está condicionado a buscar el mismo tipo de sensaciones. Según el neurobiólogo Wolfram Schultz,
es una señal de recompensa para el núcleo accumbens. El núcleo accumbens parece ser una estructura más activada por recompensas que el resto de los circuitos de la dopamina. Si observáramos el cerebro humano mientras le estuviéramos enseñando a un individuo algo gratificante, digamos un billete de 10 libras, el núcleo accumbens estaría totalmente estimulado. Y esto es debido a la activación del sistema de la dopamina que tiene como fin el núcleo accumbens. La recompensa estimula también al cuerpo estriado, pero un poco menos. Una recompensa puede ser una bebida, comida, un estímulo sensorial o visual. Puede ser también una buena melodía musical. No existe un órgano sensorial específico para la recompensa. La recompensa es definida por el comportamiento y tiene quizá 3 funciones mayores. La primera función puede ser, por ejemplo, buscar algo diferente con el fin de obtener una recompensa. Cuando presiono el botón de una máquina, yo no sé qué pasa, pero sale un refresco de cola. En tanto que humano me gusta dicho refresco y lo volveré a hacer. Esto es la función del aprendizaje de la recompensa. La segunda función es cuando uno encuentra una recompensa y la identifica como tal. Uno se aproxima, se dirige hacia ella, nos alejamos de los castigos y nos acercamos a las recompensas. Con esto podemos decir que nuestro comportamiento de acercamiento es la segunda función generada por la recompensa. Y la tercera función que muchos consideran como la más importante es la función emocional, es la que provoca la felicidad. El recibir una recompensa tiene propiedades hedonísticas, nos pone contentos, nos gusta y uno experimenta emociones positivas. Durante la última década del siglo XIX, cuando nació la cinematografía, fue cuando se descubrieron las propiedades hedonísticas de la cocaína. Largo tiempo vendida libremente, fue adoptada inmediatamente por los artistas, por las estrellas de Hollywood, en ambientes nocturnos. La cocaína, como un medicamento milagro, fue incluso recomendada al principio por el mismísimo doctor Sigmund Freud. Pero la cocaína se consume sobre todo bajo la forma del célebre vino Mariani, entre cuyos clientes entusiastas se encuentran campeones deportivos, escritores famosos y hasta el Papa León XIII. La Coca-Cola contenía cocaína hasta 1903 y se comercializaba como un tonificador del cerebro y una bebida vigorizante. La cocaína fue al fin prohibida en todo el mundo en 1914. En tanto no pongas a nadie, a ninguna persona, en contacto con drogas adictivas, esa persona jamás será drogodependiente. Pero si pones a cientos de personas en contacto con drogas de adicción, algunas de ellas se volverán adictas. Según se trate del tipo de droga y de la proporción, serán más o menos adictas. La diferencia radica en el cerebro, es algo obvio. Sea patológico o una variación de un comportamiento normal, no creo que eso importe mucho. En el fondo es lo mismo. Es un espectro de diferentes funciones cerebrales que son perturbadas por las drogas. Pero en algunos casos, el cerebro no lo resiste y la persona se vuelve adicta. En otros casos, desaparece como si nada hubiera pasado. Y no solo depende de la anatomía del cerebro. Influye en el ambiente, el contexto social, el pasado del individuo, las circunstancias de la vida, lo que come y lo que bebe. Se combinan muchos factores. Podríamos decir en ciertos casos que es realmente como la esquizofrenia, un auténtico desorden cerebral. Y existen razones para afirmarlo. Es una posibilidad, aunque no lo sé de cierto. Para mí, la consecuencia más importante de mi trabajo es que me ha ayudado a conceptualizar la drogodependencia como una enfermedad del cerebro, en la que se observan claramente anomalías en el funcionamiento del mismo, que en este caso se traducen en un comportamiento perturbado. Las anomalías en el funcionamiento del corazón se traducen en una mala circulación sanguínea, algo que la gente entiende claramente. Nadie pone en duda que si tienes un problema de miocardio es que tienes una enfermedad cardíaca. Lo que sí se cuestiona es que si alguien presenta una conducta anormal por consumo de drogas, se trate de una enfermedad.
Su respuesta inmediata será que fulano de tal ha elegido tomar drogas y por tanto es una elección individual. Bueno, creo que hay gente más cualificada que yo para dar una definición de la adicción. Pero si me preguntan mi opinión personal, para mí es un proceso de recompensa no controlado. Un proceso de recompensa que uno no puede controlar o que por alguna razón uno no quiere controlar, porque la recompensa es tan grande que sobrepasa a cualquier otra recompensa. En este caso aún sigue más o menos bajo control. Y por supuesto esto lleva a plantearnos hasta qué punto controlamos nuestras propias decisiones y acciones. Unas anomalías en los circuitos cerebrales podrían explicar por qué a ciertas personas les atraen las drogas. Incapaces de resistir a la tentación del placer, son esclavos de sus impulsos. Esto es un experimento practicado a menudo con seres humanos y consiste en medir un aspecto de su impulsividad, que no es sino la capacidad de esperar una mayor y mejor recompensa. Es como cuando dices, ¿una galleta ahora o una tarta después? Al individuo le puedes dar a elegir entre una recompensa inmediata, como pueda ser dinero, o una recompensa posterior, aunque mayor. Pero algunos individuos con un cierto grado de impulsividad buscan una gratificación inmediata. Son incapaces de esperar una recompensa mayor y mejor. No sabemos mucho a un nivel neurobiológico, pero parece que los daños en el núcleo accumbens favorecen la impulsividad en este tipo de situación. Los individuos con el núcleo accumbens dañado no pueden esperar recompensas más importantes a largo plazo. Estos desarreglos en el circuito de la dopamina pueden dar lugar a verdaderas enfermedades. En este chico agresivo, filmado en los años 70, los médicos, sin duda, identificaron un problema deficitario de la atención junto a un exceso de actividad. Más conocido con el nombre de hiperactividad, este desorden se traduce en agresividad, una fuerte impulsividad e incapacidad para concentrarse. Existe otra práctica, como saben, típica de Estados Unidos y ahora generalizada. Los individuos hiperactivos son tratados con un estimulante como por ejemplo la ritalina. La ritalina es un compuesto próximo a las anfetaminas y que posee numerosas propiedades. Las anfetaminas son estimulantes psicomotores. Nos presentamos con la paradoja de un estimulante psicomotor utilizado para aliviar un comportamiento hiperactivo. En Estados Unidos, de 4 a 5 millones de escolares siguen este tipo de tratamiento y el crecimiento en Europa es vertiginoso. En el cerebro, medicamentos como la ritalina mantienen una tasa elevada de dopamina bloqueando su recaptación. Un modus operandi comparable al de la cocaína. Hemos emprendido un estudio muy interesante. Hemos suministrado un medicamento bastante similar a la cocaína. Este medicamento se llama metilfenidato y se administra siempre bajo prescripción médica, ya que es la variante intravenosa de la ritalina.
Se la administramos a un grupo de cocainómanos y nos encontramos con que a la mayoría de ellos les gustaba. La razón por la que ellos tomaban cocaína era porque padecían hiperactividad. Recurrían a la cocaína para tratarse ellos solos. Este grupo de gente, en cuanto tomaban cocaína, se sentían mucho mejor. Una vez que supimos esto, les aconsejamos que visitaran a un psiquiatra para curar su hiperactividad. Hasta ahora no han vuelto a probar la cocaína. De hecho, la acción química de estos medicamentos es muy próxima, a veces idéntica, a la de las anfetaminas. Disponible su venta desde los años 30, las anfetaminas se presentaban bajo la forma de inhaladores contra el asma, estimulantes o inhibidoras del hambre. Los deportistas, los transportistas, los políticos y los militares recurrían a ellas con asiduidad. Incluso se podría decir que durante la Segunda Guerra Mundial las anfetaminas circulaban por todas partes. Los ejércitos alemán, estadounidense e inglés distribuían dosis de anfetaminas a sus soldados para combatir el agotamiento. La inconsciencia de los kamikazes japoneses se explica en parte por su gran consumo de anfetaminas. Tras la derrota de Japón, los stocks quedaron a libre disposición del mercado y la adicción a las anfetaminas se convirtió en un grave problema en el Japón de la posguerra. En los años 60, la anfetamina, rebautizada con el nombre de Speed, se hizo muy popular entre la juventud. Bajo esta sustancia, los Who cantaban My Generation antes de romper sus instrumentos al acabar cada concierto. En los años 80, las anfetaminas cayeron en la ilegalidad. Pero 26 millones de personas en todo el mundo, 3 millones de ellas japonesas, continúan consumiéndolas. A diferencia de la anfetamina ordinaria, productos como la Ritalina, administrada a los niños, actúan más lentamente y durante más tiempo. ¿Resultado? Disminución de la euforia en pro de una mejor capacidad de concentración. La duda es el futuro de esos niños sometidos a estimulantes. Algunos piensan que corren el riesgo de desarrollar a largo plazo una atracción por las drogas. Ha habido varios estudios para ver si a los niños a esta edad vulnerable de desarrollo del cerebro, suministrarles un estimulante psicomotor sometería sus mecanismos cerebrales a una futura adicción. Yo diría que las informaciones obtenidas son ambiguas. Varios estudios sugieren un aumento del predominio de la vulnerabilidad en los individuos cuya hiperactividad ha sido tratada con Ritalina. Otros estudios han demostrado lo contrario. Por tanto, creo que no es nada fácil. Es difícil de explicar. El número de pacientes tratados de hiperactividad es realmente considerable, pero nada en comparación con los 300 millones de consumidores de otro tipo de psicoestimulantes recetados por los médicos, los antidepresivos. Especialista en las depresiones bajo su aspecto biológico, psiquiátrico y farmacológico, Michel Amon estudia los mecanismos de acción de los antidepresivos.
Intuitivamente se sabe con claridad lo que es la depresión. Es un estado de ánimo triste. Esta es la definición más conocida. Pero son también una serie de síntomas que demuestran que se trata de una patología, de una verdadera enfermedad. Es en particular una infravaloración de sí mismo. Efectivamente, se tiene la impresión de que uno no vale nada. Es también una pérdida de motivación. Es, en cierto sentido, una pérdida del impulso vital. Es decir, se carece de una capacidad de búsqueda, de experimentar el placer de la vida cotidiana, de las actividades del día a día. Y esto se puede hacer patente en el trabajo, por ejemplo, a través de una pérdida de motivación. Los cerebros de los deprimidos presentan un déficit de serotonina, un neurotransmisor indispensable para nuestro bienestar y que aquí vemos en su forma cristalizada. Este déficit de serotonina afecta a varias zonas del cerebro. Primeramente al cuerpo estriado, responsable de los movimientos inconscientes. Después al tálamo y al hipotálamo, que regulan funciones corporales como la temperatura, el apetito y el sueño. Estas funciones están perturbadas en las personas depresivas. También afecta a otras dos estructuras, la amígdala, que activa los reflejos ante el miedo, y el hipocampo, responsable de la memoria emocional. Los antidepresivos utilizados actúan sobre la serotonina como los psicoestimulantes sobre la dopamina. Sus moléculas ralentizan la reabsorción de la serotonina. La serotonina puede entonces activar sus receptores permanentemente. Conocemos los objetivos de los antidepresivos. Son unos neuromediadores denominados monoaminas. Actualmente, junto a los antidepresivos se utilizan habitualmente primero la serotonina y también la noradrenalina. Y ahora se están desarrollando medicamentos mixtos, serotonina-noradrenalina. Pues bien, parece ser que cuando actúa sobre los neurotransmisores, afecta también a la dopamina, y esta última es la hormona del placer. Además, es la capacidad de búsqueda, de sentir placer, lo que pierden los individuos depresivos. Pero esto no quiere decir que solo las neuronas que contienen serotonina son las que se activan. Es una especie de cascada, es decir, que en el momento en que la serotonina va mejor, afecta también a la noradrenalina, a la dopamina y en un principio al conjunto de los sistemas de monoaminas. Después, los otros sistemas de neuronas también ven su sistema mejorado, en parte restablecido. Michel Ammon trabaja sobre las moléculas que no solamente tienen que ver con los síntomas de la depresión, sino también con su causa directa, el estrés. A partir de aquí hemos podido reproducir modelos animales de depresión que reposan efectivamente en la exposición de los animales a un estrés continuo. Hay un modelo muy válido desde este punto de vista que funciona bastante bien. Y bueno, pronto trataremos a estos animales con los antidepresivos. Nos damos cuenta efectivamente de la alteración en la conducta inducida por un estrés repetido que se asemeja mucho a los síntomas de la depresión en los humanos y que pueden ser corregidos con los antidepresivos. A partir del momento en que hemos dado con ello, hemos podido explorar en el animal lo que sucede en su organismo y más particularmente a nivel cerebral. Y esto es realmente un avance en el conocimiento de los procesos biológicos asociados a los problemas depresivos. En el hospital Petit-Salpêtrière de París, Charles Cohen-Salmon ha puesto a punto un modelo animal de la depresión. Somete a los ratones a una serie de pequeños problemas repetidos e inesperados. Primer caso de estrés, la jaula inclinada. Sometidos a las tribulaciones de Sísifo, los ratones no aprecian nada la vida cuesta arriba. Segundo caso, la cama mojada. Los ratones deben prescindir de las ventajas de un nido confortable para afrontar los tormentos de una siesta húmeda.
Tercer caso, los problemas de comunicación. Separados unos de otros, los ratones tienen que recurrir al ingenio para entrar en contacto. El factor estrés altera el funcionamiento del cerebro y puede hacer caer a estos roedores en un estado depresivo. En el cerebro, el estrés se concentra inicialmente en el hipotálamo, uno de los reguladores del apetito y del sueño. El hipotálamo transmite sus órdenes a la hipófisis, una glándula minúscula y poderosa que segrega otra forma de mensajero químico, una hormona. Contrariamente a los neurotransmisores, la adenocorticofrótica, también llamada ACTH, es capaz de viajar por los vasos sanguíneos a todas las partes del organismo. Si es una hormona, esto quiere decir que es liberada en la sangre y que va a actuar sobre un objetivo. En este caso, una glándula que se encuentra en los riñones y que se llama glándula suprarrenal. En esta zona, en la corteza, lo que se denomina el córtex de la glándula, se encuentra la glándula córtico-suprarrenal. La ACTH actúa sobre las células a este nivel. Activa las células y estas últimas van a liberar lo que se denomina cortisol. Es una de las hormonas, yo diría la principal, que permite al organismo reaccionar ante el estrés. El cortisol desata una movilización general del organismo y una explotación intensiva de las reservas de energía, los azúcares y las grasas. Después, el cortisol regresa al cerebro para informar al hipotálamo que ha cumplido con su trabajo. Y normalmente, cuando el estrés ha desaparecido, el ciclo se aminora y el organismo recobra su estado de equilibrio. Pero sucede que el cortisol se acelera y que pasa sin detenerse. Es una vía abierta para la depresión. El sujeto depresivo es un individuo cuyo sistema de estrés, de reacción al estrés, está constantemente activo. El concepto es impedir esta acción del cortisol y por tanto actuar directamente sobre este axón para frenar su actividad. Existen productos que funcionan muy bien sobre los animales y que impiden la actividad excesiva de este axón. Existen tentativas ya realizadas en los seres humanos con resultados que parecen prometedores. Se estima que el 15% de la población puede presentar en un momento u otro de su existencia efectivamente un episodio depresivo. El hecho de estar deprimido o algo similar era considerado solo como algo negativo hace unos años, y lo sigue siendo en algunos lugares, cuando en realidad se trata de una patología, de una enfermedad. Estas personas sufren y existe un sustrato biológico. Puede verse en el cerebro lo que pasa, en el cerebro del enfermo, y también puede verse cómo actúan los medicamentos sobre él. En resumidas cuentas, para mí es una patología al mismo nivel que la drogodependencia. Un toxicómano es un enfermo y no alguien al que se le deba tratar o considerar como a un delincuente. Es un enfermo. Repito, tiene una cierta apetencia por un producto, la droga, en un momento dado. El hecho de tomarla y su vulnerabilidad particular le convierten en un enfermo al que es necesario curar. Estas personas están enfermas, los deprimidos también, los que padecen fobias. Las alteraciones de comportamiento son verdaderas enfermedades. En todo el mundo, los gobiernos multiplican las campañas de prevención contra la cocaína. Pero todo se ha dicho sin gran efecto. Para los investigadores, la adicción no es una elección. Porque te quiero, porque me necesito. Pero si no sé. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. No one can keep love that's gone wrong. Nobody
'cause nobody that strong, 'cause nobody. Inicialmente hay una elección, aunque lo digo entre comillas, porque la adicción empieza realmente durante la adolescencia y a veces antes. Cuando los jóvenes están expuestos a las drogas, es en un contexto de grupo y de presión. Muy a menudo no eligen porque quieran tomar la droga, sino porque desean formar parte de un grupo, lo cual es una respuesta neurobiológica normal durante la pubertad. Quieren caer bien, ser apreciados por sus colegas, están influidos por la interacción del grupo. Digamos que deciden probar la droga sin tener en cuenta estos factores. Algunos de ellos lo harán, la probarán, no les gustará y se acabó. Otros se engancharán a ella. Sin embargo, estos eligieron probar la droga, no convertirse en adictos. Es justo como el que se fuma un cigarrillo. Él ha elegido fumárselo, pero no desarrollar un cáncer de pulmón. Exactamente el mismo proceso. No lo sabemos con seguridad entre los animales, pero en los humanos se estima que entre el 20 y el 30% de las personas que prueban la droga son vulnerables a la dependencia y acabarán volviéndose adictas. ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? ¿Nuestra voluntad y el control de nuestras pulsiones dependen del equilibrio interno de nuestro cerebro? Una de las cualidades más apreciadas del comportamiento humano es el control de la voluntad. Después de todo, el valor de la libertad es muy importante. La gente lucha por la libertad. Esta es una de las razones por la que es tan importante. Pero la libertad no tiene sentido si no hay control voluntario. Bueno, como iba diciendo, para poder ejercer un control voluntario, ciertas zonas del cerebro deben funcionar correctamente. Y si no lo hacen, ¿podríamos hablar de control voluntario? Lo que estamos empezando a comprender es que cuestiones fundamentales respecto a lo que constituye el comportamiento voluntario se hacen cada vez más evidentes. Y una de las enfermedades donde se hace más patente es en la drogodependencia. Porque hablo con propiedad. Durante muchos años he estado tratando con drogodependientes. Actualmente, entre estas personas adictas, algunas mujeres, por ejemplo, han perdido a sus hijos a causa de la droga. Se les advirtió diciéndoles, si consumen drogas, nos haremos cargo de sus hijos. Y en realidad quieren a sus hijos, no quieren perderlos. Pero por la razón que sea, se encuentran con un amigo, les tientan con la droga y antes de darse cuenta ya la están consumiendo, a expensas de perder a sus hijos. Y no es que no quieran a sus hijos, es que no pueden controlarlo. Es como si hubieran perdido todo control. Los que podemos controlarlo decimos, ¿cómo pueden llegar a esto? ¿Es el hombre esclavo de sus neuronas? ¿Nuestras decisiones son fruto de nuestros razonamientos o el producto de la gran farmacia que es nuestro cerebro? ¿Qué lugar ocupa nuestro libre albedrío en todo esto? Pensamos que existe el libre albedrío, lo damos por asumido. De otra forma tendríamos graves problemas para dirigir un gobierno, un Estado y nuestra civilización. Pero ¿cuál es el límite del libre albedrío? ¿Hasta qué punto está influido por el subconsciente y por las recompensas que actúan en el inconsciente? Eso no se sabe. Yo tampoco lo sé, es un tema muy complejo. Y si me preguntan un ámbito de investigación preferente, este podría valer, el mismo libre albedrío. Quizás aún más que la conciencia, porque es algo que determina el funcionamiento de la sociedad, la cual está dirigida por cerebros de individuos. En lucha contra sus pulsiones, desestabilizado por su farmacia interior, ¿el hombre sería un juguete de su cocina cerebral? Ya nadie puede ignorar hasta qué punto la química cerebral conforma un equilibrio sutil capaz de influir en nuestro comportamiento y particularmente en nuestra actitud frente a las drogas. Las alteraciones en la química del cerebro permiten retomar los orígenes de los problemas psíquicos. Los antidepresivos corrigen anomalías perfectamente observables en el cerebro de los depresivos. Los trabajos de los científicos se comprometen ahora en cambiar la actitud de la sociedad ante verdaderas enfermedades como son la depresión y la toxicomanía.
A todas las ratas y ratones que cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor comprensión de la ciencia humana. Le ponemos esto, o más. Metes. Oh, si no, Para que tenga efectos en el cerebro, el punto de partida es puramente químico, con grandes dosis de cal, ácido sulfúrico y queroseno que sirven de fijador. A partir de la cocaína se fabrica también un derivado muy potente, el crack, que se vende bajo la forma de pequeñas piedrecitas. En vivo y en directo para que prendas pues estas notas, esto no se toma. Eso se llega hasta nuestro paladar, hasta aquí nomás y se le bota. Ahí va, ahí sale la... Fuerte, más. ¿Has probado el palo? ¿Ok? Sí, siento para la cuchara también. Ya no ve. Go ahead, from your side, Gene, Beaver. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York, es uno de los pocos lugares del mundo en donde investigadores como Jean-Jacques Wang pueden estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo la acción de las drogas. Sabemos que la cocaína la usaban desde hace miles de años los indios de Sudamérica. La masticaban de la misma forma que el tabaco, lo cual no creaba dependencia. No era considerada una droga adictiva. Luego apareció el crack. Esnifada no provoca dependencia, pero fumada o inyectada en vena provoca una gran dependencia. Por tanto, el modo de administrársela y la velocidad con la que llega la cocaína al cerebro son lo que hacen a una persona dependiente. Generalmente, los consumidores neoyorquinos utilizan una pipa con filtro, en la que depositan el crack, ponen una cierta cantidad de crack en ella y lo queman con un mechero para inhalarlo, retienen la respiración y lo exhalan. El circuito de la dopamina, el que la transporta. Contrariamente al ratón normal, el knockout se muestra inquieto. Si se le inyecta cocaína al ratón normal, este tendrá exactamente el mismo comportamiento. Por una parte tenemos la terminación nerviosa del animal normal, que libera la dopamina. La dopamina no va a tardar en instalarse en los receptores que están aquí en la célula receptora. Y rápidamente dicha dopamina es recaptada por el transportador de la dopamina, aquí, para así alcanzar el interior de la neurona. En el caso del ratón normal, al que le hemos inyectado cocaína, esta droga, un psicoestimulante como las anfetaminas, es una molécula que bloquea al transportador de la dopamina. En nuestro ratón knockout se da también la misma terminación, la liberación de la dopamina, la activación de los receptores, pero no la recaptación.
Por tanto, se liberan grandes cantidades de dopamina aquí en la sinapsis y toda esta dopamina activa a los receptores de manera muy importante. Aquí pueden ver esta hiperactividad. Ahora son mucho más activos. De hecho, muestran un comportamiento totalmente idéntico al de los ratones normales que acaban de ver y a los que se les ha inyectado cocaína. Una vez que hemos comprendido el sistema, ya podemos identificar los mecanismos con los que pondremos en juego una menor cantidad de dopamina a liberar, o lo contrario. A continuación lo compararemos con el ser humano, para así probar estas hipótesis con las moléculas que están a nuestra disposición o que van a ser desarrolladas en años venideros. Evidentemente, a nuestra cobaya no le podemos preguntar cómo le afecta a su psique, que es lo que buscamos en el hombre. Pero todo lo que hay detrás de estos problemas de pensamiento, toda la neurobiología, es estrictamente la misma. Es justo la expresión de esta neurobiología que, por ejemplo, en los ratones se mostrará en el movimiento y en el hombre en una gran actividad mental. Al observar estos mecanismos en los ratones de control y en los knockout, los investigadores identifican las innumerables funciones de la dopamina en nuestro cerebro. Y cuando cortan estos diminutos cerebros en láminas, atraviesan una primera etapa en el descubrimiento de nuevos medicamentos. A estimulantes. Algunos piensan que corren el riesgo de desarrollar a largo plazo una atracción por las drogas. Ha habido varios estudios para ver si a los niños a esta edad vulnerable de desarrollo del cerebro, suministrarles un estimulante psicomotor sometería sus mecanismos cerebrales a una futura adicción. Yo diría que las informaciones obtenidas son ambiguas. Varios estudios sugieren un aumento del predominio de la vulnerabilidad en los individuos cuya hiperactividad ha sido tratada con Ritalina. Otros estudios han demostrado lo contrario. Por tanto, creo que no es nada fácil. Es difícil de explicar. El número de pacientes tratados de hiperactividad es realmente considerable, pero nada en comparación con los 300 millones de consumidores de otro tipo de psicoestimulantes recetados por los médicos, los antidepresivos. Especialista en las depresiones bajo su aspecto biológico, psiquiátrico y farmacológico, Michel Amon estudia los mecanismos de acción de los antidepresivos. Intuitivamente se sabe con claridad lo que es la depresión. Es un estado de ánimo triste. Esta es la definición más conocida, pero son también una serie de síntomas que demuestran que se trata de una patología, de una verdadera enfermedad. Es en particular una infravaloración de sí mismo. Efectivamente, se tiene la impresión de que uno no vale nada. Es también una pérdida de motivación. Es, en cierto sentido, una pérdida del impulso vital. Es decir, se carece de una capacidad de búsqueda, de experimentar el placer de la vida cotidiana, de las actividades del día a día, y esto se puede hacer patente en el trabajo, por ejemplo, a través de una pérdida de motivación. Los cerebros de los deprimidos presentan un déficit de serotonina, un neurotransmisor indispensable para nuestro bienestar y que aquí vemos en su forma cristalizada. Este déficit de serotonina afecta a varias zonas del cerebro. Primeramente al cuerpo estriado, responsable de los movimientos inconscientes. Después al tálamo y al hipotálamo, que regulan funciones corporales como la temperatura, el apetito y el sueño. Estas funciones están perturbadas en las personas depresivas. También afecta a otras dos estructuras, la amígdala, que activa los reflejos ante el miedo, y el hipocampo, responsable de la memoria emocional. Los antidepresivos utilizados actúan sobre la serotonina como los psicoestimulantes sobre la dopamina. La actividad ha sido tratada con Ritalina. Otros estudios han demostrado lo contrario. Por tanto, creo que no es nada fácil. Es difícil de explicar. El número de pacientes tratados de hiperactividad es realmente considerable, pero nada en comparación con los 300 millones de consumidores de otro tipo de psicoestimulantes recetados por los médicos, los antidepresivos.
Especialista en las depresiones bajo su aspecto biológico, psiquiátrico y farmacológico, Michel Amon estudia los mecanismos de acción de los antidepresivos. Intuitivamente se sabe con claridad lo que es la depresión. Es un estado de ánimo triste. Esta es la definición más conocida, pero son también una serie de síntomas que demuestran que se trata de una patología, de una verdadera enfermedad. Es en particular una infravaloración de sí mismo. Efectivamente, se tiene la impresión de que uno no vale nada. Es también una pérdida de motivación. Es, en cierto sentido, una pérdida del impulso vital. Es decir, se carece de una capacidad de búsqueda, de experimentar el placer de la vida cotidiana, de las actividades del día a día. Y esto se puede hacer patente en el trabajo, por ejemplo, a través de una pérdida de motivación. Los cerebros de los deprimidos presentan un déficit de serotonina, un neurotransmisor indispensable para nuestro bienestar y que aquí vemos en su forma cristalizada. Este déficit de serotonina afecta a varias zonas del cerebro. Primeramente al cuerpo estriado, responsable de los movimientos inconscientes. Después al tálamo y al hipotálamo, que regulan funciones corporales como la temperatura, el apetito y el sueño. Estas funciones están perturbadas en las personas depresivas. También afecta a otras dos estructuras, la amígdala, que activa los reflejos ante el miedo, y el hipocampo, responsable de la memoria emocional. Los antidepresivos utilizados actúan sobre la serotonina como los psicoestimulantes sobre la dopamina. Sus moléculas ralentizan la reabsorción de la serotonina. La serotonina puede entonces activar sus receptores permanentemente. Conocemos los objetivos de los antidepresivos. Son unos neuromediadores denominados monoaminas. Actualmente, junto a los antidepresivos, se utilizan habitualmente primero la serotonina y también la noradrenalina. Y ahora se están desarrollando medicamentos mixtos, serotonina, noradrenalina. Pues esta es la hoja de coca. Este de aquí es su droga, lo que sale. Esto de acá. Esto una vez que se le pisa ya comienza a salir, mira. Sale la droga. Su nombre es el... Primero le ponemos esto, o más. Para que tenga efectos en el cerebro, el punto de partida es puramente químico, con grandes dosis de cal, ácido sulfúrico y queroseno que sirven de fijador. A partir de la cocaína se fabrica también un derivado muy potente, el crack, que se vende bajo la forma de pequeñas piedrecitas. En vivo y en directo para que prendas pues estas notas, esto no se toma. Eso se llega hasta nuestro paladar, hasta aquí nomás y se le bota. Ahí va, ahí sale la... ¿Has probado el palo? ¿Okay? Sí, siento para la cuchara tengo que... Ya no ve. Go ahead, from your side, Gene, Viva. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York, es uno de los pocos lugares del mundo en donde investigadores como Jean-Jacques Wang pueden estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo la acción de las drogas. Sabemos que la cocaína la usaban desde hace miles de años los indios de Sudamérica. La masticaban de la misma forma que el tabaco, lo cual no creaba dependencia. No era considerada una droga adictiva. Luego apareció el crack. Esnifada no provoca dependencia,
Pero fumada o inyectada en vena provoca una gran dependencia. Por tanto, el modo de administrársela y la velocidad con la que llega la cocaína al cerebro son lo que hacen a una persona dependiente. Generalmente, los consumidores... Para los investigadores, la adicción no es una elección. Porque te quiero, porque necesito. Pero si no sé nada. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. No one can keep love that's gone wrong. Nobody love you the way that I could. 'Cause nobody that's strong. 'Cause nobody. Inicialmente hay una elección, aunque lo digo entre comillas, porque la adicción empieza realmente durante la adolescencia y a veces antes. Cuando los jóvenes están expuestos a las drogas, es en un contexto de grupo y de presión. Muy a menudo no eligen porque quieran tomar la droga, sino porque desean formar parte de un grupo, lo cual es una respuesta neurobiológica normal durante la pubertad. Quieren caer bien, ser apreciados por sus colegas, están influidos por la interacción del grupo. Digamos que deciden probar la droga sin tener en cuenta estos factores. Algunos de ellos lo harán, la probarán, no les gustará y se acabó. Otros se engancharán a ella. Sin embargo, estos eligieron probar la droga, no convertirse en adictos. Es justo como el que se fuma un cigarrillo. Él ha elegido fumárselo, pero no desarrollar un cáncer de pulmón. Exactamente el mismo proceso. No lo sabemos con seguridad entre los animales, pero en los humanos se estima que entre el 20 y el 30% de las personas que prueban la droga son vulnerables a la dependencia y acabarán volviéndose adictas. ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? ¿Nuestra voluntad y el control de nuestras pulsiones dependen del equilibrio interno de nuestro cerebro? Una de las cualidades más apreciadas del comportamiento humano es el control de la voluntad. Después de todo, el valor de la libertad es muy importante. La gente lucha por la libertad. Esta es una de las razones por la que es tan importante. Pero la libertad no tiene sentido si no hay control voluntario. Bueno, como iba diciendo, para poder ejercer un control voluntario, ciertas zonas del cerebro deben funcionar correctamente. Y si no lo hacen, ¿podríamos hablar de control voluntario? Lo que estamos empezando a comprender es que cuestiones fundamentales respecto a lo que constituye... ¿Ok? Siento para la cuchara tengo que... Ya no ve. Go ahead, from your side, Gene. Viva. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York, es uno de los pocos lugares del mundo en donde investigadores como Jean-Jacques Wang pueden estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo la acción de las drogas. Sabemos que la cocaína la usaban desde hace miles de años los indios de Sudamérica. La masticaban de la misma forma que el tabaco, lo cual no creaba dependencia. No era considerada una droga adictiva. Luego apareció el crack. Esnifada no provoca dependencia,
pero fumada o inyectada en vena provoca una gran dependencia. Por tanto, el modo de administrársela y la velocidad con la que llega la cocaína al cerebro son lo que hacen a una persona dependiente. Generalmente, los consumidores neoyorquinos utilizan una pipa con filtro, en la que depositan el crack, ponen una cierta cantidad de crack en ella y lo queman con un mechero para inhalarlo, retienen la respiración y lo exhalan. El humo del crack pasa a través de la boca, de ahí a los pulmones e inmediatamente al cerebro. En Brookhaven utilizan sobre todo la tomografía mediante la emisión de positones. Las radiaciones dibujan de forma virtual el cerebro para identificar las zonas activadas por las drogas. Aquí hemos podido demostrar que el crack invade ciertas regiones del cerebro mucho más rápido que la cocaína en polvo o inyectada, una velocidad que explica la temible intensidad de sus efectos. Estos trabajos están coordinados por Nora Volkov, una científica situada a la cabeza del organismo que supervisa cualquier investigación estadounidense acerca de las drogas. Estamos mostrando con la ayuda de la tecnología de la imagen, junto a otros investigadores y experimentos con animales. Reprimidos también, los que padecen fobias, las alteraciones de comportamiento son verdaderas enfermedades. En todo el mundo, los gobiernos multiplican las campañas de prevención contra la cocaína. Pero todo se ha dicho sin gran efecto. Para los investigadores, la adicción no es una elección. Porque te quiero, porque te necesito. Pero si no sé nada. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. No one can keep love that's gone wrong. Nobody love you the way that I could. 'Cause nobody that's strong. 'Cause nobody. Inicialmente hay una elección, aunque lo digo entre comillas, porque la adicción empieza realmente durante la adolescencia y a veces antes. Cuando los jóvenes están expuestos a las drogas, es en un contexto de grupo y de presión. Muy a menudo no eligen porque quieran tomar la droga, sino porque desean formar parte de un grupo, lo cual es una respuesta neurobiológica normal durante la pubertad. Quieren caer bien, ser apreciados por sus colegas, están influidos por la interacción del grupo. Digamos que deciden probar la droga sin tener en cuenta estos factores. Algunos de ellos lo harán, la probarán, no les gustará y se acabó. Otros se engancharán a ella. Sin embargo, estos eligieron probar la droga, no convertirse en adictos. Es justo como el que se fuma un cigarrillo. Él ha elegido fumárselo, pero no desarrollar un cáncer de pulmón. Exactamente el mismo proceso. No lo sabemos con seguridad entre los animales, pero en los humanos se estima que entre el 20 y el 30% de las personas que prueban la droga son vulnerables a la dependencia y acabarán volviéndose adictas. ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? ¿Nuestra voluntad y el control de nuestras pulsiones dependen del equilibrio interno de nuestro cerebro? Una de las cualidades más apreciadas del comportamiento humano es el control de la voluntad. Después de todo, el valor de la libertad es muy importante. La gente lucha por la libertad. Esta es una de las razones por la que es tan importante. Pero la libertad no tiene sentido si no hay control voluntario. Bueno, como iba diciendo, para poder ejercer un control voluntario, ciertas zonas del cerebro deben funcionar correctamente. Y si no lo hacen, ¿podríamos hablar de control voluntario? Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas.
Es la triste pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de las ratas controladas o normales con las ratas denominadas knockout. Esta técnica consiste en suprimir los genes de los ratones normales. Por ejemplo, el gen responsable de la fabricación de un neurotransmisor. Estos ratones modificados genéticamente se llaman ratones knockout. Al día de hoy conocemos una decena de neurotransmisores, pero hay uno que juega un papel fundamental en la sensación del placer y la atracción por las drogas. Es la conocida dopamina. Vean a qué se parece la dopamina al microscopio bajo su forma cristalizada y bajo la representación de un enlace químico. Una molécula microscópica de la que Bruno Giros estudia sus efectos destacados en el cerebro de los ratones normales y de los ratones knockout. Todas las drogas utilizadas por el hombre, la nicotina, el alcohol, los opiáceos, los cannabinoides, los estimulantes del cerebro, todas estas drogas tienen una cosa en común: liberan dopamina. Así pues, la dopamina es efectivamente el centro de sus circuitos de recompensa, por no decir de sus circuitos de placer. La dopamina es liberada igualmente a través del juego compulsivo, las actividades sexuales o la ingesta de alimento. Y son precisamente la actividad sexual y la ingesta de comida factores importantes en la liberación de la dopamina. Es decir, se trata de comportamientos de supervivencia, son indispensables para la continuidad de la especie. Las drogas no hacen sino minar estas actividades y van en cierto sentido a engañar al sistema, a aprovecharse de él. El cerebro en un principio no fue diseñado para depender de las drogas, sino que fue creado para activar sistemas de refuerzo que permitieran justamente la mencionada actividad sexual y la ingesta de alimento. Las drogas de una manera general van a engañar a estos sistemas y ocupar su lugar. Este experimento permite observar una de las funciones de la dopamina. En la caja de la derecha un ratón normal. A la izquierda un ratón knockout, al que se le ha suprimido un elemento esencial en el circuito de la dopamina, el que la transporta. Contrariamente al ratón normal, el knockout se muestra inquieto. Si se le inyecta cocaína al ratón normal, este tendrá exactamente el mismo comportamiento. Suramérica. La masticaban de la misma forma que el tabaco, lo cual no creaba dependencia. No era considerada una droga adictiva. Luego apareció el crack. Esnifada no provoca dependencia, pero fumada o inyectada en vena provoca una gran dependencia. Por tanto, el modo de administrársela y la velocidad con la que llega la cocaína al cerebro son lo que hacen a una persona dependiente. Generalmente, los consumidores neoyorquinos utilizan una pipa con filtro, en la que depositan el crack, ponen una cierta cantidad de crack en ella y lo queman con un mechero para inhalarlo, retienen la respiración y lo exhalan. El humo del crack pasa a través de la boca, de ahí a los pulmones e inmediatamente al cerebro. En Brookhaven utilizan sobre todo la tomografía mediante la emisión de positones. Las radiaciones dibujan de forma virtual el cerebro para identificar las zonas activadas por las drogas. Aquí hemos podido demostrar que el crack invade ciertas regiones del cerebro mucho más rápido que la cocaína en polvo o inyectada, una velocidad que explica la temible intensidad de sus efectos.
Estos trabajos están coordinados por Nora Volkov, una científica situada a la cabeza del organismo que supervisa cualquier investigación estadounidense acerca de las drogas. Estamos mostrando con la ayuda de la tecnología de la imagen, junto a otros investigadores y experimentos con animales, que las drogas, administradas repetidamente, perturban de manera fundamental la manera con la que trabaja el cerebro. Afecta especialmente a la motivación. La motivación que una persona siente por tomar esta droga se vuelve extremadamente intensa. Pero también afecta a zonas del cerebro que están implicadas en operaciones como la toma de decisiones, el raciocinio, la capacidad de controlar nuestros actos. Afecta también a los circuitos de la memoria. Y no solo a los circuitos que utilizamos para aprender una nueva lengua, sino también a aquellos implicados en recordar experiencias emocionales. Dentro de la cavidad craneal, el córtex es la parte más visible. Es donde residen nuestras... Lo que estamos empezando a comprender es que cuestiones fundamentales respecto a lo que constituye el comportamiento voluntario se hacen cada vez más evidentes. Y una de las enfermedades donde se hace más patente es en la drogodependencia. Porque hablo con propiedad. Durante muchos años he estado tratando con drogodependientes. Actualmente, entre estas personas adictas, algunas mujeres, por ejemplo, han perdido a sus hijos a causa de la droga. Se les advirtió diciéndoles, si consumen drogas, nos haremos cargo de sus hijos. Y en realidad quieren a sus hijos, no quieren perderlos. Pero por la razón que sea, se encuentran con un amigo, les tientan con la droga y antes de darse cuenta ya la están consumiendo, a expensas de perder a sus hijos. Y no es que no quieran a sus hijos, es que no pueden controlarlo. Es como si hubieran perdido todo control. Los que podemos controlarlo decimos, ¿cómo pueden llegar a esto? ¿Es el hombre esclavo de sus neuronas? ¿Nuestras decisiones son fruto de nuestros razonamientos o el producto de la gran farmacia que es nuestro cerebro? ¿Qué lugar ocupa nuestro libre albedrío en todo esto? Pensamos que existe el libre albedrío, lo damos por asumido. De otra forma tendríamos graves problemas para dirigir un gobierno, un Estado y nuestra civilización. Pero ¿cuál es el límite del libre albedrío? ¿Hasta qué punto está influido por el subconsciente y por las recompensas que actúan en el inconsciente? Eso no se sabe. Yo tampoco lo sé, es un tema muy complejo. Y si me preguntan un ámbito de investigación preferente, este podría valer, el mismo libre albedrío. Quizás aún más que la conciencia, porque es algo que determina el funcionamiento de la sociedad, la cual está dirigida por cerebros de individuos. En lucha contra sus pulsiones, desestabilizado por su farmacia interior, ¿el hombre sería un juguete de su cocina cerebral? Ya nadie puede ignorar hasta qué punto la química cerebral conforma un equilibrio sutil capaz de influir en nuestro comportamiento y particularmente en nuestra actitud frente a las drogas. Las alteraciones en la química del cerebro permiten retomar los orígenes de los problemas psíquicos. Los antidepresivos corrigen anomalías perfectamente observables en el cerebro de los depresivos. Los trabajos de los científicos se comprometen ahora en cambiar la actitud de la sociedad ante verdaderas enfermedades como son la depresión y la toxicomanía. A todas las ratas y ratones que cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor comprensión de la ciencia humana.